Señor, esta es tu casa. Esta es tu casa. Queremos adorarte. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya. Puedes entrar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Sopla tu viento aquí. Toma tu trono. Ven a reinar. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Esta casa es tu casa, la entregamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la entregamos solo para ti, Jesús. Oh, oh, oh. Eres bienvenido aquí. La casa es tuya. Puedes entrar. Me vacío de mí. Me vacío de mí. Sopla tu viento. Sopla tu viento aquí. Toma tu trono. Ven a reinar. Nos rendimos a ti. Nos rendimos a ti. Oh.
entregamos solo para ti, Jesús. Esta casa es tu casa, la entregamos solo para ti, Jesús. Así que vamos a leer en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Cada uno de nosotros somos llamados con un propósito. Cada uno de nosotros somos bendecidos. Él es la diferencia en nosotros, con un motivo, con un propósito. Cada uno de nosotros somos bendecidos y vivimos milagros sobrenaturales con un propósito, con un motivo. Nosotros todos somos llamados con un propósito. Hay un motivo por el cual somos llamados por el Señor. Y hasta que nosotros no nos encauzamos en el propósito por el cual fuimos formados, pero fuimos llamados, andamos como dando vuelta, como
Bueno, sin manija, ¿no? Y sin sentido, estamos en el mismo lugar, dando vuelta. Hasta que no nos despertamos de la siesta y entendemos que somos llamados con un propósito y Dios nos rodea y nos pone y nos lleva a UPA y nos bendice y nos cuida y nos sana y nos provee y las oraciones, y oramos y Dios nos contesta, aún cuando oramos por las dudas, pero oramos y Dios en su misericordia. Porque fíjate que Dios tiene que decir, hagan prueba de mí en esto, hagan prueba para que empiecen a creer. Cuando habla atrás de Malaquías. Y Dios se toma su tiempo y tantos detalles para que empecemos a creer y nos rodea y como papá nos arropa y nos cubre todo para que entendamos que hay un propósito. Y es que nos llamó para que anunciemos sus virtudes. Decía el versículo 9, mas vosotros que sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Hay más títulos que eso? Son grandísimos para que anunciéis las virtudes de Cristo. Sucede que, dice, Dios llama a una gente que estaba perdida, la salva, la corona, la pone como sacerdocio, como rey y como reina. Le muestra sus virtudes, derrama sus virtudes, hace que conozca sus virtudes, que gocen de sus virtudes, de las virtudes de Cristo, que las disfruten, que las coman, que las beban, que las respiren, que hagan usufructo de las promesas y de sus virtudes. Todo eso para que lo anuncien, para que entienda que es un pueblo que ahora es un pueblo salvo. Y es justamente el tiempo en el que el Señor quiere manifestarse para salvación. Este es el tiempo en el que el Señor se quiere manifestar para traer salvación. Quien escribe esto vivió un suceso que para la iglesia de ese momento, para quienes regían las normas de ese momento, el tipo tuvo que después dar cuenta, Pedro. Por eso vamos a leer en Hechos, capítulo 11, versículo 1. Porque claro, viene Dios más allá de Pedro, más allá de los pensamientos y la formación de Pedro, a hacerle entender que Dios viene para traer salvación. Pero resulta que en este tiempo Dios quiere revelar su salvación. Dios quiere revelar su amor, su poder, su misericordia. Él quiere revelarse a sí mismo para traer salvación. Y dice el versículo 1, capítulo 11, Hechos, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de un hombre incircunciso y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarle por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón que nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras
por las cuales serás salvo tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también y como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oí de estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es tan tremendo esto que para revelar Dios la salvación a los gentiles, para revelarnos a nosotros la salvación, Dios tuvo que meter a este hombre en un estado de éxtasis. Y el mismo Dios revelarle el propósito de salvación más allá de las normas y de sus pensamientos y sus limitantes. Pero claro, Dios tenía que hablar con Pedro, Dios tenía que trabajar con Pedro, porque Dios podía revelarse a sí mismo, pero Dios lo iba a hacer a través de Pedro. Y todavía tenía que ir a predicarle la salvación a alguien que era instrumento de opresión para su pueblo. Porque tenía que ir a predicarle la salvación en Cristo Jesús a un centurión romano. No solo iba en contra de lo que él había aprendido, que iba conforme a la ley de Dios y del judaísmo, entre comillas la ley de Dios y del judaísmo, sino que iba en contra de sus propios intereses y de su propia nación. Porque tenía que meterse en la casa de alguien, entre comillas, hasta ese entonces inmundo, pero también tenía que revelarle el amor a alguien que era instrumento de opresión en contra de su propio pueblo. Dios tenía que romperlo todo porque lo necesitaba. Y porque lo hacía todavía partícipe de un momento histórico, algo que hasta ese momento no había pasado. Y que justamente es lo que muchas veces Dios necesita hacer con nosotros, pero necesitamos, capaz que las hermanas tengan que demorar un poquito la comida, porque él dice que estaba esperando que hicieran la comida a la hora sexta, más o menos al mediodía, y sabía que tenía mucha hambre, estaba esperando y viene una revelación. No, es mentira, no demoran la comida. Pero él estaba en ese momento, a la hora sexta, más o menos, es como el mediodía, ¿verdad, pastora? Y ahí viene la revelación de Dios. Lo mete en un éxtasis. Tiene que pasar por encima de todas las estructuras que habían en él. Entonces ahora él escribe: miren, a ustedes Dios les llamó y los hizo real sacerdocio y una nación santa. Ahora le escribe Pedro, como leímos en 1 de Pedro 2:9, a la iglesia universal, a la iglesia de todo el mundo y por todas las épocas. Porque él tenía la autoridad para escribir eso, porque él era el que se había encontrado con Cornelio, el centurión romano, que, como le decía, era instrumento de opresión en contra de su propio pueblo. ¿Ustedes se imaginan todos los sentimientos encontrados que pudo haber tenido Pedro cuando Dios le dijo: andá y predicarle la salvación? Por eso Dios lo tuvo que atropellar. Lo metió en el éxtasis y le habló directamente. Es que Dios lo va a hacer. O a través de ti y a través de mí, o a pesar de ti y a pesar de mí. Lo que decidimos somos nosotros. Él va a revelar su salvación. Contigo o sin ti, o conmigo y sinmigo. Pero Dios lo va a hacer. Lo más hermoso es que Dios nos da la oportunidad de que sea contigo y conmigo. Amén. Ahora,
él se tuvo que hacer un lado de todo lo que había dentro de suyo. Pudieron haberse generado muchísimos conflictos, porque como les decía, y por eso él tiene que dar cuenta a la iglesia. En este capítulo él está dando cuenta de lo que hizo. ¿Por qué? Le preguntan, ¿por qué entraste a la casa de un hombre inmundo? Porque a veces Dios tiene que venir y en contra de nuestra estructura mental o de nuestra concepción de Dios y de su palabra. Y nosotros pensamos que Dios es una manera y dijimos, Dios es así y listo, ya está. Y Dios quiere venir con revelaciones de su persona y cuando Dios revela cosas que van en contra nuestra o de nuestra de cómo nosotros lo concebimos a Él, eso es maravilloso porque significa que todavía estamos en comunión, que todavía lo estamos escuchando, que Él todavía se está revelando, está invirtiendo tiempo en nosotros. Complicado sería si ya no pasara nada. En Hechos 9:10 dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridades de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sabemos que Saulo se cae del caballo, el Señor lo tira del caballo y queda ciego cuando iba a Damasco, de camino a la ciudad de Damasco, para matar a los cristianos. Él cae y queda ciego y como puede lo entran en la ciudad y queda en una calle llamada Derecha. Dios le habla a Ananías. Porque Dios necesitaba usar a alguien. O Dios había decidido usar a alguien. Y Dios le dice que vaya a orar por Saulo. Y a mí lo que me llama la atención es que, y le pedí a Dios que me ministrara, es que Ananías era un discípulo, un hombre de oración, que cuando iba a orar, iba a escuchar. Que él podía hablar con Dios, pero Dios podía hablarle también. Y en este tiempo, en el que el Señor me hacía ver que este es un tiempo de salvación. Dios quiere usar instrumentos, usar a su pueblo, usar a su gente, usar a sus hijos. Como Dios quiso usar a Ananías para que Saulo recibiera el milagro y literalmente se ha quitado de la tiniebla donde estaba, la ceguera, y pasara a la luz, pero a través de un instrumento, de un hijo de Dios. Pero este hijo de Dios no estaba distraído, y ahí está la cuestión. Este hijo de Dios
estaba en comunión, sus oídos estaban perceptivos, sus ojos también, su espíritu podía percibir a Dios hablándole, compartiéndole sus planes, contándole sus propósitos. Mirá lo que pasó, lo que yo hice, porque ahora yo quiero que vos entres en la escena y hagas esto otro, porque cuando vos vayas y ores, yo le voy a dar la vista de nuevo. Está ciego porque persigue a la iglesia, me persigue a mí todavía, le dijo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué me persigue Saulo? Le dice el Señor. Entonces, Ananías podía charlar, conversar con el Señor respecto de los planes del Señor. No le dijo, te voy a bendecir, te voy a prosperar, te voy a sanar, te voy a liberar, voy a bendecir tu familia. En este caso no vemos que le haya dicho nada de eso. Le dijo algo tan importante y fue tan trascendente que a través de esa visión y el oído de Ananías, cuánta gente recibió salvación. Y nosotros estamos metidos en ese plan de Dios que se lo contó a Ananías. ¿Se entiende? Porque si fue tan trascendente la voz de Dios en el oído de Ananías, en los ojos de Ananías, que estaba perceptivo a Dios, que eso que él dijo y ese plan nos alcanza a nosotros hasta los días de hoy. Entonces es tan maravilloso el hecho de que él no estaba distraído, no estaba preocupado, estresado, distraído, sesteando, dormido, pensando y calculando, sacando cuenta con el abaco en aquel tiempo, no sé cómo sería calculadora, ¿no? Pero no estaba inmiscuido en sus propios planes, en sus propios proyectos. Que no significa que no los tengamos, pero que no eran lo más importante. Porque si no, la visión de Dios y la voz de Dios no había sido percibida por Ananías. Dios trayendo salvación al mundo entero, tremendo, a través de los oídos de Ananías. Y hasta los días de hoy, porque le dice a Ananías, pero Señor, este es el hombre del cual ya he escuchado, que me dijeron varios, he escuchado de muchos me dijeron que él anda buscando para matar a los cristianos, a los que te seguimos. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que leímos que el Señor le dijo? Hay un hombre que se llama Saulo de Tarso que ora. Eso fue lo que vio Dios. ¿Me explico? Él no vio a un asesino que lo perseguía. Él ahora ya ve a un hombre que ora. Y se le presentó un ángel que él mismo lo mandó como respuesta para que él dice que vio una visión, ¿verdad? Saulo vio una visión. Dios le manda esa visión donde Saulo ve a Ananías entrar y orar por él. Ahora el Señor le dice a Ananías, ahí está una conversación maravillosa, porque le dice, andá, porque Saulo ya te vio en visión que vos entras y vos le pones la mano y él se va a sanar, porque claro, soy yo que lo voy a sanar. Pero Dios ya en ese instante está viendo a un hombre orando. Y Ananías escuchando a Dios. Ese hombre está orando. Después viene Ananías y se dieron cuenta cómo se presenta. Dios me mandó hermano Saulo. O sea que Ananías estaba hablando en el mismo idioma de Dios. Hay un hombre que ora. Dijo, es mi hermano. La cuestión está en que nosotros podamos no estar distraídos, sino que perceptivos a Dios. Pero además, ver como Dios ve. Porque si vemos desde nuestro dolor, podríamos ver, el que me debe está orando. El que me lastimó está orando. El que me dijo tal y tal cosa está orando. Hola, no sé. El que me dijo que me iba a hacer y no me hizo, el que me dijo que
y que me prometió y no cumplió, está orando. Está orando. Si miramos con nuestros ojos y desde la aflicción, que se supone que no era el caso, sabemos que no era el caso de Ananías. Y Dios quiere revelar salvación, así como lo hizo en ese entonces, lo quiere hacer ahora. Dios, que lo tiró del caballo a Pablo, ¿lo podía sanar sin la intervención de algún discípulo? ¿Podía hacerlo? Podía hacerlo. Pero no quiso. Los ángeles quisieron predicar. Y es un privilegio que lo tenemos nosotros. O sea que la salvación va a venir por mano o a través de alguien, a través de sus hijos. De hecho, la creación fue sujetada para que esperara la manifestación de los hijos de Dios. Y por eso clama. Entonces, la cuestión está en que si nosotros podemos venir delante de Dios y dejar toda aflicción, toda congoja, para darle lugar. Hoy nosotros cantamos que éramos la casa de Dios, ¿verdad? Esta casa es tuya, dijimos. ¿Toda? Esa es una pregunta que debemos hacernos cada uno de nosotros, porque capaz que hay inquilino, está alquilada por pieza. Y no es toda del Señor. De repente hay algún inquilino ahí que está teniendo derechos intrusos, usufructuando habitaciones, corazoncito, como dice el pastor, pequeñito, en alguna parte ahí, y está tomando decisiones, ¿verdad? Ahora, si la casa es de Dios, bueno, pero si somos su casa, Él quiere contar con esa casa, ¿verdad? Usufructuarla y reinar y gobernar. La cosa es que el Señor pueda contar. A mí me fascina porque dice, hermano Saulo. Vamos a buscarlo. Fue entonces Ananías, en el versículo 17, y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Que Dios quiere salvar vidas, como decía Pedro, le contaba a la iglesia en Jerusalén y le decía, Dios me dijo que quería traer salvación a Cornelio y a toda su casa. Dios pasando a veces por encima de nosotros mismos. A veces incluso porque, no Señor, esto no, porque incluso a Dios, imagínense que cuántas veces no lo hemos hecho, porque en realidad no va conforme a tu palabra, pero es el mismo Dios que está diciendo que quiere revelar salvación, ¿no? Pero en realidad, porque argumentamos contra el Señor por una cuestión de comodidad, de no salir de nuestro estado de comodidad y que Él nos empuja, nos desafía y nos saca de la zona de confort. Él se la veía venir, que le iban a preguntar, ¿por qué entraste a ese lugar? En Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1, se da algo y acá involucra a una mujer. Parece que los hombres son como más complicados de creer, ¿no? Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Por algo fueron las mujeres a llevarle flores, ¿verdad? Ofrendas al Señor.
Y encontraron la tumba vacía y fueron las primeras que creyeron y fueron corriendo a contarle a sus discípulos y ellos que eran sus discípulos no creían. Hay un misterio ahí, ¿verdad? Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Una muchacha en la casa de un general sirio que había sido llevada a esa casa, ¿por quiénes? Por bandolero. No, está bien dicho, ¿no? Por bandas armadas. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha. Estaba en la casa del tipo que había tal vez conducido a esas bandas armadas y habían llevado esclava a gente que vivía con su gente en sus territorios, con su familia, y los habían desarraigado de su familia. Y esta muchacha le dice a su dueña, si mi señor, ¿qué significa dueño? Señor significa dueño, ¿verdad? Si mi señor le rogase al profeta, sería sanado. ¿Cómo se explica? Anunciando el bien a la persona que la arrebató de su familia. Ella era esclava. Y en el proceso de la esclavitud no tenemos idea nosotros, pero imagínense los tratos, las situaciones, las vivencias que esta mujer habrá sufrido. Era una mártir. Pero que el amor de Dios hablaba en su boca, le fluía por los poros, no sé cómo explicarlo, pero imagínense esa escena donde el dolor y la aflicción no tomaron dominio de esta mujer. Esto sí es el revelado del amor hacia los enemigos, como decía Pedro, el Señor Jesús en sus enseñanzas. Amad a vuestros enemigos. Y esto era un pleno acto de amor. Todavía el hombre va con la altanería que se ve que lo caracterizaba. El profeta Eliseo le manda a bañarse en el río Jordán. Y vienen otros criados y siervos, tal vez en la misma condición de esta muchacha, y lo convencen que le obedezca al profeta. Todavía eso. Humanamente esto es una locura. Pero el amor de Dios revelado puede hacer cosas como las hizo con nosotros. Y por eso el Señor, que nos vio en las tinieblas, nos vio sin herencia, como gentiles, y nos dijo, ustedes son nación santa, real sacerdocio, no se distraigan. Tengo planes y charlas para hacer con ustedes, contigo. Voy a hacer esto, quiero hacer esto y quiero que vos estés en eso que quiero hacer, como le dijo Ananías. Quiero traer salvación.
Pero necesitamos estar preparados para que el Señor revele su salvación. Porque, ¿qué pasa? Para que traiga salvación nosotros tenemos que anunciarla, anunciar las virtudes de Cristo. Nosotros estamos ahí en el medio. ¿Puede hacerlo Él sin nosotros? Claro que puede hacerlo, pero Él quiere hacerlo con nosotros. Si pudo revelarse a Pablo, tirándole el caballo solito, sin que hubiera nadie, también lo podía haber sanado sin que hubiera nadie, pero quiso usar a alguien. Cuando nosotros oramos para que haya salvación, a veces oramos sin escuchar. Porque oramos conforme nosotros vamos viendo. Oramos con nosotros mismos, en esa forma. Tocarlo, Señor, este duro de corazón, ya está. Quebrantar ese corazón duro, o sea, como piedra. Enfierrale, Señor, en la cabeza para que Él entre en tu palabra. Bueno, pero mire que sí. Sí. Y yo, ¿saben qué? Es precioso, porque mirar de acá y hay algunas caritas así que se ríen y se pica. Por eso nosotros necesitamos entender que somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él. Amén. Sí, claro. ¿Verdad que revela así? ¿Cuántas veces hemos orado y viene una palabra así? Lo que hemos orado. Dios es maravilloso. Es tan maravilloso y bueno que quiere compartir esos planes con cada uno de nosotros, sus hijos. Es tiempo de salvación. Y es necesario, amén, que podamos ver con ojos de salvación, como con los mismos ojos. ¿Sabían que todos los que estamos acá, ponen la firma que estás acá porque alguien oró por vos? Alguien oró por vos, alguien oró por mí y miraba con los ojos de Dios. Por eso pudo perseverar orando. Y ahí está la cuestión, pueblo del Señor, que debemos perseverar, perseverar en el Señor y en la espera del cumplimiento de sus promesas. Dicen que muchos tienen la promesa de Dios por tardanza. No tarda. El Señor no tarda, sino que Él es maravilloso, Él cumple su palabra. Pero los hijos de Dios debemos perseverar en esperanza contra esperanza, como Abraham, ¿se acuerdan? Por una palabra se sostuvo una banda de años, una cantidad de tiempo. De manera que al no estar distraído, no nos sorprenda cuando algo suceda que sea con un propósito para salvación. Miren que ver a una persona ciega en este estado que tuvo 3 días sin comer. Un familiar de Saulo se habría asustado, ¿verdad? Pero después lo que pasó fue maravilloso porque Dios le dio vida. Amén. Y Dios quiere traer vida. Amén. Pero para eso necesita que las oraciones nuestras sean puras, limpias, con la boca de Dios, con el oído de Dios, con los ojos de Dios. Que no sean tan cortitas, que no se extiendan tan ahí a lo inmediato, a una bendición, a algo pasajero, a una provisión, tan solo una sanidad. Porque Ananías le dijo, recibe la vista y sé lleno del Espíritu Santo. No solo fue orar para que recibiera esa sanidad, para que recobrara la vista, sino para que el propósito de Dios, que Dios ya se lo había dicho a Ananías, se cumpla en Saulo. Amén. Y la iglesia de todo el mundo y de todas las épocas reciba el testimonio de Jesucristo. Y para eso es que hoy nosotros recibimos su palabra, para que de la misma manera podamos ser instrumentos de salvación. Amén. Y testimonio de Jesucristo. Amén.